Bienvenidos a esta clase de física. En esta ocasión pues vamos a ver cómo deducir la ecuación de Bernoulli y cómo aplicarla luego a ejercicios que tienen que ver con la mecánica de fluidos. Bueno, para entender la ecuación de Bernoulli vamos a imaginarnos este escenario. Este escenario tiene una tubería que tiene dos secciones transversales diferentes y además están a diferente altura. Como podemos ver aquí, tiene una sección transversal más angosta en la parte más baja a un H1 y una sección transversal más ancha, ¿verdad?, en una altura H2. Ese fluido está empujando un volumen, está haciendo una fuerza sobre un volumen de ese líquido, y esa fuerza pues aplica sobre una presión sobre un área. También entonces podemos entender que el volumen desplazado aquí es el mismo volumen desplazado acá arriba. Y hay un trabajo que se realiza tanto en la parte inferior como en la parte superior. Bueno, entonces aquí tenemos un trabajo neto. El trabajo neto sería, recordemos la definición de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Tendríamos un trabajo realizado en esta parte de acá y un trabajo realizado en la parte de arriba. Recordemos que el trabajo neto sería entonces el trabajo que realiza para empujar esto acá, y el trabajo de arriba es la fuerza de resistencia para elevar ese fluido hacia esta parte de acá. Entonces el trabajo neto resultaría en la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque este viene en esta dirección y este viene en una dirección contraria. Entonces por eso se restan, porque es una fuerza de reacción en realidad aquí. Entonces por eso restamos en el trabajo neto. Y la definición de trabajo, fuerza por distancia. Entonces tendríamos una fuerza 1 aplicada sobre una distancia 1. Esta distancia que podemos ver aquí en el gráfico, la que se está desplazando el fluido. Restado a la fuerza 2, que es la de resistencia, multiplicado por S2, que sería el desplazamiento de ese volumen en la parte de arriba. Ahora, ¿cuál es la definición de fuerza que encontrábamos con el principio de Pascal? Que fuerza es igual a presión por área. Entonces podemos hacer una sustitución. Donde teníamos fuerza 1, podemos reemplazarla por la presión 1 y el área 1. Y donde teníamos fuerza 2, podemos reemplazarla por la presión 2 y el área 2. Entonces hacemos esta sustitución. Entonces el trabajo neto ahora nos quedaría presión 1 por área 1 por desplazamiento 1. Aquí simplemente pues reemplazamos estas dos. La fuerza la reemplazamos, ¿verdad?, con lo que teníamos acá arriba. Fuerza por distancia, y la fuerza es igual a presión por área. Entonces nos quedaría presión por área por desplazamiento. Simplemente es una sustitución aquí de las variables. Bueno, entonces esto tendríamos el trabajo neto. Ahora, si ponemos atención acá, el área transversal multiplicado por la distancia forma un cilindro. Forma el volumen de un cilindro. Lo mismo acá arriba. El área transversal multiplicado por el desplazamiento S2 es el volumen arriba. Entonces tenemos dos volúmenes. Bueno, que en realidad es lo mismo, porque el mismo volumen que entra es el mismo volumen que sale. Entonces tendríamos que volumen sería igual el área transversal por el desplazamiento. Toda esta primera parte de acá. Entonces podemos sustituir, y como el mismo volumen de entrada es el mismo volumen de salida, podemos sustituir solamente con un volumen, la letra V mayúscula. Y aquí ya nos queda más simple esta ecuación. Simplemente el trabajo neto sería la multiplicación de la presión por el volumen menos la presión 2 por el volumen. Sacamos un factor común aquí, el volumen, y solamente nos queda la resta de la presión 1 menos la presión 2 multiplicado por el volumen, que es el mismo volumen de entrada, es el mismo volumen de salida. Lo que cambia es el área transversal, pero que ya nos deshicimos de ella usando esa sustitución de variables. Bueno, entonces tenemos ya la definición del trabajo neto, esta de acá. Pero para llegar a la ecuación de Bernoulli, tenemos que considerar la energía, el principio de conservación de la energía. La misma energía que hay en este punto es la misma energía que va a salir en este punto de acá. Aquí hay dos tipos de energía que están en juego. En primer lugar, hay un movimiento, entonces hay energía cinética. Pero también hay una altura. Hay una altura 1 y una altura 2. Recordemos que la altura, por solo el hecho de que una masa esté a una altura específica, existe una energía llamada energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Y la masa en movimiento es energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí tendríamos
la sumatoria total de la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad 2, es decir, la velocidad de salida, menos un medio de la masa por la velocidad 1. Es decir, aquí simplemente estamos sacando un diferencial, un delta, de la energía cinética de entrada y la energía cinética de salida. Las restamos y esa es la diferencia de energía cinética. Lo mismo hacemos con la energía potencial. Un diferencial de la energía potencial de entrada menos el de salida. Entonces restamos la energía potencial, masa por gravedad por altura, menos la energía potencial de entrada. Y aquí tendríamos entonces eso que es el principio de conservación de la energía. Quiere decir esto que si yo el trabajo total va a ser igual a la suma de los diferenciales de la energía cinética más la energía potencial. Ya encontramos el trabajo neto. Podemos sustituir el trabajo neto por lo que encontramos al principio. Presión 1 menos presión 2 por volumen. Sustituimos esto por esto. Y sustituimos el diferencial de la energía cinética por lo que encontramos acá arriba. La resta de la energía cinética, entrada y salida. Y sustituimos la energía potencial por esto de acá. Ya nos vamos acercando a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Simplemente usando sustitución de variables. Aquí tenemos entonces que ya nos quedó que el trabajo neto es igual a la diferencia de la presión de entrada y salida multiplicada por el volumen, y eso va a ser igual, como el trabajo neto es la energía total del sistema, energía cinética más potencial, tendríamos entonces que el trabajo neto es igual a esto, la suma del diferencial de energía cinética más energía potencial. Vamos a la siguiente parte. Lo que vamos a hacer a continuación es que si la densidad del fluido es igual a ρ, entonces podemos sustituir el volumen por masa entre densidad. Recordemos la definición de densidad. Densidad igual a masa entre volumen. Si despejamos para densidad, esto nos quedaría, si despejamos para volumen, nos quedaría masa entre densidad. Quiere decir que aquí sustituimos, lo único que hicimos en este paso fue sustituir este volumen por masa entre densidad. Ahora tenemos el término de masa en cada uno de los elementos de la ecuación. Y es la misma masa, o sea, la misma masa que entra es la misma masa que sale. Vamos a de alguna manera eliminar este término de masa usando un truco. Un truco muy válido para llegar a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Tenemos aquí esto, masa entre densidad. Si yo multiplico por el inverso, es decir, densidad entre masa a cada uno de los términos, no estoy alterando la ecuación, porque estoy multiplicando todos los términos por el mismo valor, solo que me va a servir para eliminar la masa y que todo me quede únicamente en términos de la densidad, creando una ecuación más simple. Hacemos lo siguiente, multiplicamos entonces todos los términos por densidad entre masa. Simplemente es un truco matemático para poder eliminar la masa y que todo me quede en términos de densidad. Pero completamente válido porque estoy multiplicando todos los términos por lo mismo, no estoy alterando la ecuación. Hago lo siguiente entonces, multiplico cada uno de los elementos por densidad entre masa. Podemos ver, se tacharía, ahora se elimina densidad aquí, densidad acá abajo, masa aquí, masa acá abajo, se elimina la masa acá, masa aquí, se eliminan todas las masas. Todas las masas de la ecuación se han eliminado. Todo me queda en términos entonces de... Ahora, reordenamos esto. Ponemos todo lo que tiene subíndice 1 de un lado y todo lo que tiene subíndice 2 de otro lado. Esto es un paso simple que lo puedes deducir por ti mismo. Simplemente todo lo que tiene subíndice 1 lo pasamos para este lado de acá y todo lo que tiene subíndice 2 para este lado de acá. Y ya nos queda esta que es la ecuación de Bernoulli, donde al final la conclusión de Bernoulli es que la presión más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es constante. Significa que estos valores son iguales o son constantes aquí y en este punto de acá. Aunque tengan diferencias de altura, diferencias de área transversal, este valor permanece constante. Y esto es lo maravilloso de la ecuación de Bernoulli, que nos puede ayudar para resolver muchos problemas de mecánica de fluidos, donde tenemos variaciones de áreas transversales, variaciones de alturas, usando una fórmula muy simple, porque todo está en términos únicamente de la densidad y de la presión y de la velocidad. Ya entonces hemos deducido aquí la ecuación de Bernoulli. Al final, lo importante,
Tal vez la explicación, pues, bueno, si la entiendes, si la puedes aplicar muy bien, pero lo importante es que sepas esta fórmula, sepas reconocer los datos de un ejercicio cuando te dan la presión inicial, presión final, la densidad del fluido, pues que es igual, si es el mismo fluido, pues esto va a ser constante. Y pues la velocidad, que va a variar la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Que sepas reconocer estos datos para poder despejar aquí la variable que te piden en el ejercicio. Entonces lo importante es que aprendas la ecuación de Bernoulli. La deducción pues es simplemente para que sepas de dónde viene y de dónde salió pues esta ecuación. Ahora, veamos una de las aplicaciones que tiene la ecuación de Bernoulli. Una aplicación que tiene es un modelo como este, muy sencillo. Tenemos un tanque que tiene un agujero. Tiene un agujero en un punto y vamos a poder encontrar a qué velocidad sale este líquido de este agujero en relación a la altura a la que ese agujero está con respecto a la superficie del tanque. Pensemos en esto, un líquido se le hace un orificio cerca del fondo de un tanque abierto. Su velocidad cuando sale del orificio puede determinarse a partir de la ecuación de Bernoulli que acabamos de determinar. Debemos suponer que el nivel de líquido en el tanque desciende lentamente, es decir, la velocidad de descenso, lo has experimentado en la vida real, ese tanque va a descender, vamos a ver esta parte de acá descender muy lentamente. Por tanto, podríamos decir que esta velocidad, para cuestiones prácticas, tiende a cero. Es decir, podemos igualarla a cero, esa velocidad de acá, de la velocidad a la que va bajando. Ahora vamos a poder determinar cuál es la velocidad de salida. Bueno, otra cosa a considerar es que la presión, la única presión a la que están sometidos tanto acá arriba como en la parte del orificio es la presión atmosférica. La presión atmosférica será la misma aquí y aquí, ¿verdad? Porque la variación de altura es muy poca para haber una gran variación de presión atmosférica. Entonces la presión 1 y la presión 2 son iguales. Y considerando que la velocidad 2 vamos a tenderla a 0, nos quedaría algo muy simple. Miren, de la ecuación original de Bernoulli, si decimos que la presión 1 y la presión 2 son iguales, si las restamos pues nos queda 0, entonces podemos eliminarla de la ecuación. Y además la velocidad 2, es decir, la velocidad a la que va bajando el fluido, es muy lenta, podemos igualarla a 0 también, nos queda una ecuación más simple, nos queda únicamente esto, elimine los términos que tienden a 0. De aquí entonces lo que vamos a hacer es despejar la velocidad 1. Aquí sabemos esto, lo pasamos para acá restando, luego pasamos al 2 que está viendo multiplicando y despejamos. Ya nos queda entonces que la velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. La altura a la que está este agujero acá, ¿verdad? Entonces, como la velocidad está al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y nos queda esta fórmula que fue deducida por este físico Torricelli. Este es famoso teorema de Torricelli, que la velocidad a la que va a salir el líquido por este agujero es la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Interesante que esta fórmula, 2 veces la gravedad por altura, es la misma que usamos en la física de movimiento cuando un elemento se suelta en caída libre. Para determinar la velocidad a la que cae el suelo, usamos esta misma fórmula. Quiere decir que lo que determinó Torricelli es que esta velocidad es igual, ¿verdad? Como si el fluido cayera en caída libre. Únicamente depende de la altura de la gravedad. Ahora, aplicando también este teorema de Bernoulli al gasto, recordemos lo que veíamos anteriormente, el gasto es igual a la velocidad por el área. Esto lo determinábamos en el tema anterior, el gasto. Si ya dedujimos por Torricelli que la velocidad es igual a raíz de 2GH, podemos decir que el gasto también es igual el área por raíz de 2GH. Entonces es otra manera de representar el gasto o de expresar el gasto, además de esta fórmula que la veíamos anteriormente, ahora esta, la de aplicando Torricelli usando evidentemente la ecuación de Bernoulli. Bueno, para terminar esta tutoría vamos a ver un ejemplo de una resolución de un ejercicio usando Bernoulli, usando pues esto de Torricelli que acabamos de deducir. Bueno, pensemos en el siguiente ejemplo, es lo mismo, ahora un tanque que tiene un orificio a una determinada altura. Nos plantean lo siguiente, en la siguiente figura un tanque de agua tiene un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado, es decir, este agujero tiene 1 centímetro cuadrado. ¿A qué rapidez sale el agua del tanque si el nivel del agua está a 4 metros sobre la abertura?
quiere decir que esto está a 4 metros. Nos pregunta, en otras palabras, nos está preguntando el gasto. ¿Cuál es el volumen de agua por segundo que está saliendo por ese agujero? Lo que está preguntando es el gasto. Entonces aquí, en primer lugar, encontramos el área. El área es un centímetro cuadrado. Si lo pasamos a metros cuadrados, nos da 10 a la menos 4 metros cuadrados. La altura son 4 metros. Sustituyendo esto en la ecuación de Torricelli, tendríamos lo siguiente. El gasto es igual a el área transversal, que es esta de acá, multiplicado por la raíz cuadrada de la 2GH, que es la velocidad. Entonces ya no necesitamos la velocidad, porque de hecho es lo que nos ahorra la fórmula de Torricelli, que la velocidad la encontramos con simplemente la altura. Entonces tendríamos esto, el área transversal multiplicado por 2 veces la gravedad por la altura. Y esto nos da 8.85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que cada segundo salen 8.85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos de líquido. Esto se está vaciando a este ritmo. Bueno, entonces ese es un ejemplo de la aplicación del teorema, de la ecuación, perdón, de Bernoulli, que al final pues utilizamos también el teorema de Torricelli para encontrar este gasto en este ejercicio planteando pues aquí un tanque que tiene un orificio a una determinada altura. Para terminar este video, un dato interesante es que se ha demostrado, ¿verdad?, por la experimentación, mientras más al centro esté este agujero, al centro de este tanque, más distancia recorrerá ese chorro, ¿verdad?, que forma esa especie de parábola. Claro, mientras más abajo esté, más rápido, más velocidad tiene. Por la altura, ¿verdad?, más velocidad tiene. Pero el desplazamiento es más corto porque está más cerca del suelo. Entonces, mientras más tiende al centro, más distancia recorre ese chorro, ¿verdad?, saliendo por un orificio. Bueno, pues este es el tema de la ecuación de Bernoulli y también del teorema de Torricelli aplicando en un ejemplo práctico. Espero que hayas entendido. Si no, pues puedes comentar en el video si tienes alguna duda y pues que puedas practicar este tema de mecánica de fluidos.